Adriana nunca imaginó que sus propios padres algún día le comunicarían directamente que sus hijos no eran bienvenidos en su casa. Sin embargo, se encontraba en su cocina, observando su teléfono con cierta incredulidad. Faltaban pocas semanas para el Día de Acción de Gracias, y la voz de su madre sonaba inusualmente ligera cuando le indicó que necesitaban hablar sobre la celebración de ese año. Por un instante, Adriana percibió un eco de la calidez asociada a esas tradiciones familiares, a pesar de la tensión que había existido entre ellos durante años. Sus hijos, Sofía y Mateo, sentían un gran afecto por sus abuelos, a pesar del distanciamiento que se había desarrollado. Adriana preguntó cuál era el plan, visualizando ya la casa de sus padres impregnada del aroma a pavo asado, canela y el ambiente de una reunión familiar. Hubo una breve pausa, lo suficientemente larga como para generar una sensación de inquietud. Su madre continuó, después de aclararse la garganta, y explicó que ese año harían las cosas de manera un poco diferente. Sería una cena más reducida, solo para adultos, algo más íntimo. Adriana frunció el ceño y preguntó si eso significaba que no asistirían niños en absoluto. Siguió otra pausa y luego, con mayor vacilación, su madre respondió que no exactamente. Una sensación de malestar creció en Adriana mientras preguntaba qué quería decir. Su madre suspiró, como si ella fuera la que estuviera en una posición incómoda. Su madre le explicó a Adriana que apreciaban mucho a sus hijos, pero que eran bastante enérgicos y consideraban que sería mejor si los dejaba con una niñera ese año. Adriana se sujetó al borde del mostrador y preguntó si se refería únicamente a sus hijos y qué sucedería con los de Ricardo. Ricardo era su hermano mayor, el preferido, aquel que, según sus padres, nunca cometía errores, incluso cuando sí los cometía. Su madre vaciló y en ese instante Adriana comprendió la situación. Su madre admitió que Ricardo y Elena asistirían con sus hijos, argumentando que estos eran muy bien portados, más tranquilos y refinados, y que resultaba más sencillo tenerlos en la mesa. Una fuerte reacción recorrió a Adriana. La situación se sintió como un golpe inesperado, como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. Manifestó con la voz contenida que solo eran niños, que Sofía tenía 7 años y Mateo 4, y que naturalmente poseían energía, pero eran cariñosos y querían a sus abuelos. Su madre respondió con un tono que se había vuelto cortante, que simplemente intentaban tener una velada pacífica y que la decisión no tenía un carácter personal. Adriana apretó la mandíbula, esforzándose por contener las palabras punzantes que estaban a punto de surgir. El asunto no se limitaba solo al Día de Acción de Gracias. Se trataba del trato constante que habían recibido sus hijos, relegados a un segundo plano, mientras los hijos de Ricardo eran puestos en un pedestal. Recordó cómo sus padres asistían a las funciones escolares de sus sobrinos, pero nunca acudieron al recital de baile de Sofía. Pensó en cómo los regalos de Navidad siempre parecían ser un poco más generosos para los hijos de Ricardo, y en esta ocasión ni siquiera intentaban disimularlo. Adriana susurró que no podía creer lo que oía, que le estaban comunicando que sus hijos no eran bienvenidos, pero los de Ricardo sí. Su madre suspiró y le pidió que no adoptara una actitud dramática, indicando que era solo una cena y que ella y Carlos, su esposo, por supuesto, seguían invitados. Adriana estuvo a punto de reír ante lo ilógico de la propuesta. La invitaban a ella, pero no a las 2 personas más importantes en su vida. Tragó con dificultad y le comunicó a su madre que si sus hijos no eran bienvenidos, ella tampoco asistiría. Un prolongado silencio se instaló entre ellas. Luego, su madre exhaló de manera audible, como si Adriana fuese la persona irrazonable, y le dijo que hiciera lo que considerara conveniente. De esa forma, finalizó la llamada. Adriana permaneció inmóvil, con la mirada fija en el teléfono y la respiración algo agitada. Podía escuchar a sus hijos en la habitación contigua. Reían mientras construían un fuerte con almohadas, completamente ignorantes del hecho de que sus abuelos, a quienes tanto apreciaban, acababan de excluirlos como si fuesen una simple molestia. Adriana respiró profundamente, con sus pensamientos fluyendo con rapidez. Había dedicado su vida entera a intentar complacer a sus padres, a buscar su aprobación, pero se preguntó cuál había sido el costo. Reflexionó sobre las consecuencias de ceder ante esta situación. Si asistía a esa cena mientras sus hijos permanecían en casa, preguntándose por qué no se les consideraba suficientemente buenos, ¿qué tipo de madre la convertiría eso?
tomó la determinación de no continuar por ese camino. Sus padres habían tomado una decisión y ahora era su turno de tomar la propia. Tuvo el presentimiento de que lamentarían su postura más pronto de lo que creían. El impacto de las palabras de su madre se mantuvo presente mucho después de que la llamada concluyera. Adriana se quedó en su cocina, donde el discreto zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía el silencio. Aún sostenía el teléfono en su mano. Sus dedos experimentaron un leve temblor al depositarlo sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza. Siempre había sido consciente de que sus padres mostraban preferencia por Ricardo, pero se había autoconvencido de que la situación no era tan seria como aparentaba, de que, en el fondo, los querían a todos por igual. Esa noche, no obstante, habían desvanecido cualquier vestigio de equidad. Ya ni siquiera se esforzaban por ocultar que sentían mayor afecto por los hijos de él. Una risa espontánea, pura y despreocupada, llegó desde la sala. Se volteó y observó a Sofía y Mateo, quienes continuaban jugando en su fuerte de almohadas, totalmente ajenos al rechazo que acababa de producirse. Sintió una opresión en el pecho. Concluyó que ellos merecían un trato mejor. Enderezó la espalda y se dirigió a la sala, forzando una sonrisa. Con una voz que sonaba más serena de lo que realmente se sentía, les preguntó a los dos quién estaba listo para una noche de películas. Mateo respondió al instante. Mateo se animó y preguntó si podían ver la película del perro que hablaba. Adriana lo tomó en brazos, besando sus suaves rizos, y le aseguró que por supuesto podían. Pero mientras se acomodaban en el sofá, una persistente sensación de malestar permanecía en ella. Había pasado años intentando encajar en el mundo de sus padres, siguiendo sus reglas, con la esperanza de que si hacía todo correctamente, finalmente la considerarían igual a Ricardo. Sin embargo, nunca había sido suficiente y había decidido dejar de intentarlo. A la mañana siguiente, Adriana se despertó con un mensaje de texto de su hermano, Ricardo. En él, Ricardo le comunicaba que su madre decía que ella estaba siendo difícil con respecto al Día de Acción de Gracias y le preguntaba por qué siempre tenía que hacer todo tan dramático. Adriana observó la pantalla, sintiendo cómo se tensaba su mandíbula. Era evidente que su madre ya le había contado su versión. Adriana le respondió preguntándole si entonces le había dicho que había retirado la invitación a sus hijos, pero no a los de él. Los indicadores de que Ricardo estaba escribiendo aparecieron y luego se detuvieron. Pasó un minuto antes de que él finalmente respondiera. Ricardo le dijo que su madre solo quería una cena tranquila y que ella sabía que sus hijos podían ser mucho. Esa expresión, mucho, resonó como si fueran una carga, algo que debía ser tolerado en lugar de amado. Algo en el interior de Adriana pareció quebrarse. Le respondió a Ricardo que disfrutara de su perfecto Día de Acción de Gracias porque ella no estaría allí. Adriana apagó su teléfono antes de que él pudiera contestar. Si no la querían a ella ni a sus hijos en su mesa, entonces ella no formaría parte de su mundo en absoluto, y estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Durante años, Adriango había sido la persona confiable, la que siempre ayudaba cuando necesitaban algo. Cuando sus padres necesitaban que alguien recogiera sus compras, la llamaban a ella. Cuando su conexión a Internet dejaba de funcionar, era ella quien iba a solucionarlo. Cuando querían ayuda para organizar una fiesta familiar, era ella quien se encargaba de hacer las llamadas y realizar los recados. Ricardo, en cambio, disfrutaba del papel de hijo predilecto, haciendo lo mínimo indispensable mientras obtenía todas las recompensas. Pero si ella no formaba parte de su familia preferida, entonces ya no se beneficiarían de su ayuda. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, su madre volvió a llamar. Adriana consideró ignorar la llamada, pero finalmente respondió. Su madre, con un tono cauto, la saludó y le dijo que solo quería saber cómo estaba. Añadió que sabía que Adriana estaba molesta, pero que realmente esperaba que reconsiderara su decisión, ya que les encantaría tenerla a ella y a Carlos allí. Insistió en que se refería a ella y Carlos, no a ella y los niños. Adriana respiró profundamente y reiteró lo que había dicho. Si sus hijos no eran bienvenidos, ella tampoco lo era. Su madre suspiró profundamente, como si Adriana la estuviera agotando, y expresó que no entendía por qué estaba siendo tan obstinada, que era solo una noche, y que Adriana sabía cuánto significaban los hijos de Ricardo para ellos. Ahí estaba la confirmación final y dolorosa. Sus hijos, los dos pequeños seres que amaba más que a nada, nunca serían suficientes para su madre. Adriana apretó la mandíbula,
y le dijo a su madre que había dejado clara su posición y que no volvería a molestarla. Su madre intentó disuadirla, pidiéndole que no actuara de esa manera, pero Adriana finalizó la llamada antes de que pudiera terminar. Esta vez no lloró. Comenzó con pequeñas acciones. Cuando su padre la llamó ese fin de semana para que le ayudara a configurar su nuevo televisor, dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. Cuando su madre le envió un mensaje de texto preguntándole si podía recoger su receta médica, lo dejó sin leer. Durante años había estado a su entera disposición, siempre disponible, siempre confiable, pero eso había terminado. No tardaron mucho en notarlo. Para cuando llegó el día de Acción de Gracias, Adriana había omitido un total de 12 llamadas e ignorado 6 mensajes de texto. Luego, en la mañana del día de Acción de Gracias, recibió un mensaje de Ricardo. Él le comunicó que sus padres estaban muy molestos porque los estaba ignorando y le preguntó si realmente iba a permitir que la situación llegara tan lejos. Adriana le respondió que la situación ya había llegado demasiado lejos cuando le dijeron que sus hijos no eran bienvenidos. Esta vez, Ricardo no respondió. Adriana puso su teléfono en silencio y centró su atención en su verdadera familia. Sofía y Mateo estaban en la mesa, ayudando a Carlos a mezclar la masa para panqueques. Estaban cubiertos de harina, riendo a carcajadas. Este era su día de Acción de Gracias, y por primera vez en años, Adriana se sintió completamente en paz. Sin embargo, poco sabía Adriana que sus padres aún no habían terminado, y que su siguiente movimiento sería algo que ella nunca perdonaría. La mañana del día de Acción de Gracias transcurrió con una paz que Adriana no había experimentado en años. No hubo prisas para vestir a los niños con sus mejores ropas, ni estrés por preparar el acompañamiento perfecto, ni miradas ansiosas al reloj para asegurarse de no llegar tarde. En lugar de eso, estaban en su propio pequeño mundo. Su hogar se llenó de risas y el aroma a panqueques con sirope de maple impregnaba el aire. Sofía y Mateo se turnaban para remover la masa mientras Carlos volteaba los panqueques con una destreza exagerada, haciéndolos reír cada vez que casi se le caía uno. Y, por primera vez en mucho tiempo, Adriana se sintió libre. Entonces sonó su teléfono. Adriana miró la pantalla. Era su madre. Dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. Un minuto después, volvió a sonar y luego otra vez. Carlos le dirigió una mirada de preocupación y le preguntó si quería que lo apagara. Adriana dudó. Luego negó con la cabeza, indicando que, si era una emergencia, al menos debería saberlo. Deslizó el dedo para contestar, manteniendo la voz neutra, y preguntó qué ocurría. Su madre resopló y exclamó que finalmente contestaba. Supuso en voz alta que Adriana estaría en casa, sintiendo lástima por sí misma, mientras todos ellos disfrutaban de una cena encantadora. Adriana suspiró y le dijo a su madre que, si había llamado para regodearse, realmente no tenía tiempo. Su madre, con la voz ahora aguda, replicó que esa no era la razón de su llamada y añadió que necesitaba preguntarle algo. Adriana se pellizcó el puente de la nariz y preguntó qué sucedía ahora y si su madre se refería a la cancelación de la tarjeta de crédito. El ambiente en la habitación pareció aquietarse de repente. Adriana se apartó de Carlos y bajó la voz, preguntando a qué se refería. Su madre especificó que hablaba de la tarjeta de crédito de su padre, la que habían estado utilizando para comestibles, gasolina y otros artículos esenciales, y que había sido rechazada esa mañana. Una lenta y fría comprensión se apoderó de Adriana. La tarjeta de crédito a la que se refería su madre no era de ellos, sino de ella. Años atrás, cuando su padre se recuperaba de una cirugía y el dinero escaseaba, los había agregado como usuarios autorizados en su cuenta de forma temporal, solo para ayudarlos a superar una mala racha. Había tenido la intención de eliminarlos cuando se recuperaran económicamente, pero la vida se había vuelto ajetreada y lo había olvidado, y ellos nunca se lo habían recordado. Adriana apretó la mandíbula y preguntó si se refería a su tarjeta de crédito. Hubo una pausa, y luego su madre se mofó, pidiéndole que no fuera tan dramática, que era solo una tarjeta, que ella ganaba buen dinero y que ellos habían supuesto. Adriana, con la voz temblorosa, preguntó qué habían supuesto, que ella simplemente seguiría usando su dinero y que no se daría cuenta. Su madre le dijo que no actuara como si fuera una gran traición, que ellos la habían criado y que lo mínimo que podía hacer era apoyarlos ahora. Adriana inhaló bruscamente y preguntó si hablaba en serio, si después de decirle que sus hijos no eran lo suficientemente buenos para ir al Día de Acción de Gracias,
Todavía esperaba que ella siguiera pagando sus compras. Le preguntó si se estaba escuchando a sí misma. Su madre emitió un largo y dramático suspiro y le dijo a Adriana que eso era exactamente por lo que no les gustaba tener conversaciones difíciles con ella, porque siempre reaccionaba de forma exagerada. Adriana sintió que había llegado a su límite con la palabra reaccionar de forma exagerada. Adriana, con una voz peligrosamente calmada, le dijo a su madre que tenía razón en una cosa. Sí había cancelado la tarjeta, y ya que estaban teniendo conversaciones honestas, quería dejar algo muy claro. No volverían a ver ni un centavo de ella, nunca más. Su madre jadeó como si Adriana la hubiera abofeteado y le pidió que no fuera ridícula. Adriana la interrumpió y añadió que, ya que estaban en eso, tampoco esperaran regalos de Navidad, regalos de cumpleaños ni nada más. Les recordó que ellos habían tomado su decisión cuando le dijeron que sus hijos no eran bienvenidos y que ahora ella estaba tomando la suya. Siguió un silencio y luego, con una voz más fría de la que Adriana jamás le había oído, su madre le dijo que se arrepentiría y colgó. Por un momento, Adriana se quedó allí, agarrando el teléfono con tanta fuerza que le dolían los dedos. Luego, lentamente, se volvió hacia la cocina. Carlos la observaba con atención y le preguntó si todo estaba bien. Adriana forzó una pequeña sonrisa y con una voz más firme de lo que se sentía, respondió que sí, que solo estaba sacando la basura. Carlos no hizo más preguntas. Pasaron el resto del día en su propio día de Acción de Gracias, viendo películas, horneando galletas y jugando juegos de mesa. Por primera vez en años, no había estrés subyacente, ni necesidad de andar con cuidado, ni presión para ser alguien que no era. Pero, a pesar de la tranquilidad, algo le decía a Adriana que esto no había terminado, y tenía razón, porque sus padres no iban a dejar que su fuente dorada de dinero simplemente se marchara, y su siguiente movimiento demostraría exactamente qué tipo de personas eran realmente. El silencio de sus padres no duró mucho. 3 días después del Día de Acción de Gracias, el teléfono de Adriana se iluminó con una llamada entrante de Ricardo. Adriana debatió si ignorarla, pero la curiosidad pudo más. Exhaló bruscamente y contestó, preguntando qué quería. Ricardo, omitiendo cualquier cortesía, espetó preguntando qué demonios le pasaba a Adriana. Le dijo que su madre lo acababa de llamar llorando, diciendo que Adriana los había dejado sin apoyo financiero, y le preguntó qué le ocurría. Adriana cerró los ojos, pellizcándose el puente de la nariz, y le preguntó a Ricardo si su madre también le había contado que habían estado usando su tarjeta de crédito durante años sin su conocimiento. Hubo una pausa, y luego Ricardo respondió que su madre había dicho que Adriana los estaba ayudando. Adriana soltó una risa sin humor ante la idea de ayudarlos. Le explicó a Ricardo que habían acumulado miles de dólares en su cuenta sin preguntar, mientras trataban a sus hijos como basura, pero que claro, debían actuar como si ella fuera la mala de la historia. Ricardo suspiró, claramente tratando de controlar su frustración. Le dijo a Adriana que entendía que estuviera enfadada, pero que cortarles el apoyo por completo era extremo. Adriana replicó si se refería a la forma en que ellos habían excluido completamente a sus hijos del Día de Acción de Gracias. Ricardo argumentó que solo querían una velada tranquila y que su madre había dicho que los hijos de Adriana podían ser un poco revoltosos. La mano de Adriana se apretó alrededor del teléfono. Dijo que entendía, podían usar su dinero, pero sus hijos no eran lo suficientemente buenos para su mesa. Ricardo gimió, acusándola de estar tergiversando las cosas. Adriana le contestó que no, que finalmente estaba viendo las cosas como eran. Hubo una larga pausa, y luego la voz de Ricardo se volvió calculadora. Le sugirió a Adriana que tal vez podrían llegar a un acuerdo. Propuso que ella siguiera ayudándolos, pero estableciendo límites, como una transferencia mensual más pequeña, para que nadie tuviera que sufrir por un malentendido. Una risa fría brotó de la garganta de Adriana. Le pidió a Ricardo que le aclarara si quería que siguiera enviándoles dinero, después de que le dijeran literalmente que querían más a los hijos de él que a los de ella. Ricardo refunfuñó que no lo habían dicho con esa intención. Adriana afirmó que sí lo habían dicho. Ricardo no tuvo respuesta para eso. Después de un momento, su voz se volvió rígida y le dijo a Adriana que si quería ser egoísta, era su problema, pero que no esperara que sus padres la perdonaran pronto. Adriana sonrió con ironía, negando con la cabeza.
y dijo que sobreviviría. Luego, antes de que Ricardo pudiera discutir, colgó. Durante las siguientes semanas, sus padres aplicaron la ley del silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Adriana supuso que esperaban que ella cediera, que volviera suplicando su aprobación, como siempre lo había hecho. Sin embargo, lo que ellos no comprendían era que, por primera vez en su vida, Adriana ya no necesitaba esa aprobación. Y justo cuando pensaba que finalmente se habían rendido, recurrieron a una última y desesperada maniobra. Fue la semana antes de Navidad cuando llegó la carta. Carlos la encontró en el buzón, frunciendo el ceño al leer el nombre del remitente, y le informó a Adriana que era de sus padres. Adriana se tensó y exclamó con ironía que era genial, preguntando si debía adivinar si se trataba de manipulación por culpa o directamente de gaslighting. Carlos sonrió con complicidad y sugirió que lo averiguaran. Adriana tomó el sobre, sintiendo un nudo en el estómago mientras lo abría. Dentro había un documento legal formal. Su respiración se entrecortó al leer las palabras. Le exigían el reembolso por años de apoyo emocional y financiero. Adriana soltó una risa incrédula y exclamó que tenían que estar bromeando. Carlos tomó la carta, leyéndola rápidamente. Le explicó a Adriana que sus padres afirmaban que ella les debía dinero por haberla criado y por todos los sacrificios financieros que habían hecho por su bienestar. Carlos levantó la vista con la mandíbula tensa y preguntó si realmente estaban intentando cobrarle por su propia infancia. Aparentemente así era. Incluso habían incluido una lista detallada de costos, como comida, ropa, útiles escolares y gastos médicos de cuando ella era niña. Y al final de la página, una suma final, $78,542. Adriana parpadeó, sin poder creer que realmente pensaran que les iba a dar casi $80,000. Carlos se mofó, comentando que debían estar desesperados. Adriana exhaló lentamente, sintiendo cómo la ira ardía en su interior. Esto no se trataba de dinero, sino de control, un último y desesperado intento de volver a atraparla. Miró a Carlos, con la decisión ya tomada, y le dijo que creía que era hora de hacerles una visita. Al día siguiente, Adriana condujo hasta la casa de sus padres, agarrando la carta en sus manos. Llamó a la puerta y cuando su madre abrió, su rostro se endureció inmediatamente y le dijo con sarcasmo que finalmente aparecía. Adriana no cayó en la provocación. Sostuvo la carta y le preguntó si realmente pensaba que eso funcionaría. Su madre se cruzó de brazos y respondió que era lo justo. Adriana soltó una risa aguda y replicó que si quería cobrarle por ser su hija, mientras esperaba dinero gratis de ella por el resto de sus vidas, eso no era justo. Su padre apareció en el umbral con una expresión de suficiencia y le dijo que habían sacrificado mucho por ella y que ahora los estaba abandonando. Adriana los miró, negando con la cabeza, y le respondió a su padre que él la había abandonado cuando dejó claro que sus hijos no eran lo suficientemente buenos, cuando mintió y le robó, cuando le puso un precio a su valor. Los labios de su madre se apretaron en una delgada línea y le dijo que si no quería pagar, entonces tendrían que involucrar a abogados. Adriana la miró fijamente, sin inmutarse, y le dijo que siguiera adelante. Su madre parpadeó y Adriana, cruzándose de brazos, la instó a llevarla a los tribunales, a intentar explicarle a un juez por qué estaba demandando a su propia hija por gastos de hacía 20 años, y a ver cómo le iba. Se hizo el silencio. Por primera vez, parecieron inseguros. Su padre se aclaró la garganta y dijo que solo pensaban que ella querría arreglar las cosas. Adriana se rió y respondió que sí, que estaba arreglando las cosas en ese mismo momento. Rompió la carta por la mitad, observando cómo se abrían los ojos de sus padres. Les dijo que había terminado de ser su cajero automático personal. Su madre jadeó y la llamó pequeña ingrata. Adriana se dio la vuelta y mientras caminaba de regreso a su coche, les deseó feliz Navidad por encima del hombro. Y por primera vez en su vida se sintió más ligera. Mientras se alejaba en coche, se dio cuenta de algo. No estaban molestos por el dinero, sino porque por primera vez ella tenía todo el poder y no pensaba devolvérselo. Adriana pensó que después de romper su ridícula exigencia de dinero, sus padres finalmente retrocederían, que tal vez, solo tal vez, se sentarían entre los escombros de su propia arrogancia y se darían cuenta de que la habían presionado demasiado. Pero la gente como ellos no cambia, simplemente intensifica sus acciones. Comenzó de forma sutil, un mensaje de texto de su madre 2 días antes de Navidad. En él, su madre le decía que la situación era ridícula, que eran familia y que uno no le da la espalda a la familia por una discusión tonta. Adriana lo ignoró.
Al día siguiente, recibió otro mensaje de su madre, en el que le decía que la perdonaban, que fuera a la cena de Navidad y que olvidarían todo lo sucedido. Adriana casi se rió. ¿Ellos la perdonaban a ella? Luego, unas horas más tarde, recibió uno de Ricardo. Él le decía que sus padres estaban realmente dolidos y le pedía que simplemente se disculpara para que pudieran seguir adelante. Adriana puso los ojos en blanco. Por supuesto, en el mundo de Ricardo, ella era la que había hecho algo mal. Escribió una respuesta, comentando con ironía que sus padres no parecían estar dolidos cuando le estaban robando o cuando le dijeron que sus hijos no eran bienvenidos y que pensaba que sobrevivirían. Presionó enviar y bloqueó el número de Ricardo. Luego llegó la Nochebuena. Carlos y ella acababan de darle los toques finales al árbol y Sofía y Mateo estaban en pijama, bailando por la sala, demasiado emocionados para dormir. Era perfecto. Y entonces sonó el timbre. Carlos y Adriana intercambiaron una mirada. Carlos murmuró que no podía ser. Adriana caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Efectivamente, eran su madre y su padre. Consideró ignorarlos, pero luego vio lo que sostenían. Una caja gigante, hermosamente envuelta. Adriana suspiró y abrió la puerta, preguntándoles qué querían. El rostro de su madre se iluminó con una alegría forzada mientras le deseaba feliz Navidad. Su padre le tendió el regalo para los niños. Adriana se cruzó de brazos y dijo que no, gracias. La sonrisa de su madre vaciló y le pidió a Adriana que no fuera terca, que no arruinaran la Navidad por eso. Adriana replicó que ellos ya habían arruinado la Navidad cuando le dijeron que sus hijos no eran lo suficientemente buenos para su mesa, y le preguntó si lo recordaba. La boca de su madre se abrió y luego se cerró. Su padre suspiró y le pidió a Adriana que dejaran eso y volvieran a ser una familia. Adriana los miró, sintiendo nada más que agotamiento. Les dijo en voz baja que no querían ser una familia, sino que ella volviera a ser útil. Su silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Adriana negó con la cabeza y les pidió que tomaran su regalo y se fueran. La expresión de su madre se endureció y le pidió a Adriana que no fuera egoísta, que pensara en los niños. Adriana sonrió con frialdad y respondió que estaba pensando en los niños y que precisamente por eso ellos ya no estaban en sus vidas. La mandíbula de su padre se tensó y le preguntó si realmente quería hacer eso. Adriana exhaló y respondió que ya lo había hecho, y con eso les cerró la puerta en la cara. Esa noche tuvieron la mejor Navidad de todas. Sofía y Mateo abrieron sus regalos con entusiasmo, sus risas resonando por toda la casa. Bebieron chocolate caliente, jugaron juegos de mesa y vieron películas navideñas hasta que se quedaron dormidos en el sofá. Y, por primera vez en la vida de Adriana, la Navidad no se trató de intentar demostrar su valía, sino de ellos, la familia real, la familia elegida, la que no viene con condiciones, la que no te hace ganar el amor, la que te ama porque quiere, no porque espere algo a cambio. Adriana pensó que ese era el final, que después de ser cortados financieramente, humillados en Navidad y rechazados en su puerta, sus padres finalmente aceptarían que ella había terminado con la situación. Pero subestimó cuánto control creían que todavía tenían sobre ella, porque en la víspera de Año Nuevo hicieron algo que ella nunca vio venir. Se suponía que la víspera de Año Nuevo sería un nuevo comienzo, una noche para dejar atrás el pasado y adentrarse en un futuro mejor. Eso es lo que Adriana se dijo a sí misma mientras preparaba la mesa de bocadillos, con las risas y la música llenando su hogar. Sofía y Mateo estaban llenos de emoción, corriendo con sus pequeños sombreros de fiesta, contando las horas hasta la medianoche. Carlos estaba sirviendo champán para ellos, con una suave sonrisa en su rostro. Era su noche, su celebración. Y entonces, el golpe en la puerta. Adriana se quedó helada, sintiendo un nudo en el estómago. Carlos la miró, preguntándole si creía que eran ellos. Adriana ya lo sabía. Caminó hacia la puerta, respiró profundamente y abrió. Y allí estaban, su madre, su padre, Ricardo y la esposa de Ricardo, Elena. Era una emboscada. Adriana se cruzó de brazos y les preguntó qué querían. Su madre sonrió, pero era el mismo tono forzado y empalagoso que siempre usaba cuando quería algo. Dijo que solo querían hablar. Adriana respondió secamente que no, gracias. Su padre suspiró y le dijo a Adriana que ya era suficiente, que había dejado claro su punto y que ahora debían arreglar las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Adriana entrecerró los ojos y preguntó qué significaba demasiado lejos. Su madre intercambió una mirada con Ricardo.
dijo que simplemente no querían que esto afectara a los niños. Algo en su tono hizo que a Adriana se le erizara la piel. Preguntó de qué estaba hablando. Ricardo dio un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si él fuera el que hubiera sido agraviado, y dijo que sus padres habían estado hablando con un abogado. Una fría ola de pavor recorrió a Adriana. Repitió lentamente la palabra abogado. Su madre asintió, con los ojos brillantes de falsa simpatía. Dijo que solo estaban preocupados, que Adriana había alejado a sus hijos de su verdadera familia por un tonto malentendido, y que eso no era justo para ellos. Adriana sintió que se le aceleraba el pulso y preguntó qué estaban tratando de decir. Su padre se aclaró la garganta y dijo que habían estado investigando los derechos de los abuelos. Por un momento, todo lo que Adriana pudo oír fue la sangre corriendo por sus oídos. Luego se rió. No fue una risita, sino una carcajada fuerte, desquiciada y aguda. Pensaban que podían forzar legalmente su regreso a su vida, a la vida de sus hijos. El rostro de Ricardo se contrajo y preguntó qué era tan gracioso. Adriana se secó los ojos y respondió que eran serios, que pensaban que algún juez iba a mirar esta situación y ponerse de su lado. Los labios de su madre se apretaron. Dijo que no habían hecho nada malo. Adriana repitió, ¿nada malo? Y dio un paso adelante. Les recriminó que le habían robado, que habían tratado a sus hijos como ciudadanos de segunda clase y que ahora, porque finalmente los había apartado, pensaban que podían intimidarla para que volviera. El rostro de su padre se ensombreció y le dijo a Adriana que no quería hacer eso. Adriana enfrentó su mirada con una sonrisa y respondió que sí quería. Sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. Les dijo, con voz fría, que pensaran con mucho cuidado lo que estaban a punto de hacer, porque tenía cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada exigencia de dinero, y les prometió que si intentaban eso, los enterraría. Elena jadeó y le pidió a Adriana que se calmara. Adriana espetó, con los ojos fijos en sus padres, que no tenían ningún caso, que ellos lo sabían y ella también, y que si seguían presionándola, se aseguraría de que todos sus conocidos vieran exactamente quiénes eran realmente. Hubo un momento de silencio, y luego el rostro de su madre se contrajo de ira y le dijo que estaba siendo irrazonable. Adriana sonrió y respondió que no, que finalmente estaba siendo ella misma. Adriana dio un paso atrás hacia el interior de su casa y agarró la puerta. Les deseó feliz año nuevo con dulzura y luego les cerró la puerta en la cara. Nunca llevaron a cabo su patética amenaza legal. Sabían que no tenían nada, sabían que habían perdido. En las semanas siguientes, Adriana no supo nada de ellos, ni un mensaje de texto, ni una llamada, nada. Y, por primera vez en su vida, sintió lo que era la libertad. El peso de sus expectativas había desaparecido, la presión por complacerlos había desaparecido, el ciclo interminable de culpa y manipulación había desaparecido. Meses después, en una soleada tarde de primavera, Adriana estaba sentada en el porche, observando a Sofía y Mateo perseguir burbujas en el jardín. Carlos le entregó una limonada y se sentó a su lado. Comentó que había estado tranquilo. Adriana asintió y dijo que se sentía bien. Carlos sonrió con ironía y le preguntó si creía que volverían a intentarlo. Adriana sorbió su bebida, observando a sus hijos reír mientras explotaban las burbujas, y respondió que no importaba, porque ella ya había ganado. Tenía a sus hijos, su verdadera familia, y nunca más permitiría que nadie los hiciera sentir no deseados.